Muy buenas a todos, soy Uri Martí y en este vídeo vamos a ver qué son las clases de PHP y para qué sirven. El motivo principal de hacer clases de PHP es querer utilizar objetos los cuales estén estandarizados. ¿Y quién los estandariza? Pues las clases de PHP. Vamos a ver para qué las necesitamos exactamente. Yo aquí tengo ya un proyecto iniciado que se llama clases dentro de mi champ en localhost para poder ejecutar el PHP. Y aquí he hecho un array que se llama animal o animal, el cual tiene diferentes propiedades, que es tipo, nombre, raza y peligroso. Y luego he utilizado una función que se llama describe, el cual le pasamos un array y devolvemos un string. Si yo abro este proyecto y hago el eco de describe de animal, nos va a devolver el texto este de aquí. Lo ejecuto y me está diciendo que el animal es un perro que se llama Trueno y es de raza bulldog. Cuidado, que es peligroso. ¿Por qué tiene estos datos? Porque le hemos puesto, por ejemplo, peligroso es 1, raza es bulldog, nombre Trueno y tipo perro. ¿Qué pasa en el momento que yo le quito una propiedad en el array? Lo guardo. Aquí ya me está dando un error. ¿Por qué me está dando un error? Porque no tenemos estandarizado el objeto animal. Animal, de hecho, es un array el cual puede tener infinidad de valores y podemos eliminar sus propiedades. ¿Qué pasa? Que esto en otro sitio del proyecto nos puede dar errores. Podemos añadir valores o quitarlos, que va a hacer que nuestro proyecto sea inestable. ¿La solución de esto? Pues muy sencillo. Vamos a utilizar una clase que la vamos a llamar animal para poder crear el animal y lo utilicemos donde lo utilicemos dentro del proyecto, va a seguir funcionando correctamente. Esto de aquí lo voy a guardar, ¿vale? Lo voy a renombrar y voy a decirle esto que es el array para poder compararlo después. Y ahora sí, voy a crear un archivo nuevo que se llame index.php, cierro el array y vamos a crear el animal, la clase animal. Las clases generalmente se crean en archivos independientes para poder estructurar bien el contenido de nuestro proyecto. En este caso, la clase se va a llamar animal. Entonces, el archivo lo vamos a llamar animal, como el nombre de la clase. Como has visto, el nombre se pone en formato camel, que es la primera de cada una de las palabras en mayúscula. Si fuera animal grande, por ejemplo, sería animal con la primera en mayúsculas y grande con la primera letra de grande también en mayúsculas. Entonces, vamos a empezar el archivo PHP y lo que haremos será empezar a escribir la clase. ¿Cómo se empieza a escribir una clase? Pues utilizando la palabra reservada class. Entonces escribimos class y el nombre de la clase, en este caso animal, siguiendo el formato camel, que es la primera en mayúsculas. Todo esto de aquí lo vamos a utilizar dentro del index.php, ¿vale? Entonces, yo el index.php, lo que voy a hacer primero de todo es iniciar el PHP también. Y dentro del PHP lo que vamos a decir es que vamos a necesitar el archivo animal. Require once animal PHP. Y ahora ya estamos cogiendo el contenido de animal PHP, que es lo que tenemos aquí abierto, y lo podemos utilizar para nuestro proyecto actual. Una vez ya tengamos escrita la clase, ya la podemos utilizar. Pero, ¿cómo podemos crear un objeto a través de la clase? Pues muy simple, vamos a utilizar la palabra reservada new. Vamos a crear un nuevo objeto a través de la clase. Para ello vamos a llamar también animal, que va a ser igual a, que hemos dicho, new y animal. Y para terminar, vamos a abrir y cerrar paréntesis. Ahora lo que voy a hacer va a ser imprimir en pantalla el animal. Para eso voy a escribir el prem y printr del animal. Guardo y vamos a ver qué es lo que pasa con estos datos. Si miramos en la pantalla, esto es lo que teníamos antes. Actualizo y aquí ya tenemos un objeto que es de tipo animal. Pero este objeto no tiene nada dentro. Vamos a empezar a crear propiedades dentro del elemento. En este animal querremos añadir los datos que teníamos en el archivo inicial, en el que hemos llamado array, que está aquí. No nos va a servir de nada, pero vamos a tener la base, ¿vale? Vamos a querer hacer una función y que tenga estos datos. Hemos visto que teníamos el tipo de animal, que teníamos el nombre, la raza y el peligroso. Vamos a iniciar este objeto que es de tipo animal con estas variables. Estas variables las vamos a añadir de forma dinámica para que no todos los objetos sean iguales. ¿Cómo podemos pasarle todo esto al objeto? Muy sencillo. Los objetos, cuando los construimos, aquí dentro podemos pasarle variables. Le podemos pasar, por ejemplo, qué tipo de animal es, un perro, el nombre también le podemos pasar, Trueno, le podemos pasar la raza y si es peligroso o no. En este caso le vamos a decir que no, un 0. Pero ahora mismo, tal y como está escrito nuestra clase, por muchas variables que le pasemos, no está haciendo nada con ellas. Vamos a ver
cómo podemos interactuar con estos datos. Volvemos a la clase animal y lo que vamos a decir es que cuando se construya el objeto, cuando se inicialice el objeto, vamos a coger X variables y vamos a hacer con ellas lo que nosotros queramos. Siempre que se inicializa un objeto a través de una clase, lo primero que hace es llamar a la función reservada construct, el constructor de la clase, donde podemos pasar las variables que queramos o que necesitemos pasar y a partir de ellas interactuar con el objeto de la forma que sea necesaria. Vamos a empezar escribiendo el public, ahora veremos qué es esto de public, function construct. Y aquí, si pongo esto aquí al lado, hemos visto, estamos pasando un string que es el tipo de animal que es, un string que es el nombre, un string que es la raza y un íntegro que es si es peligroso o no. Volvemos esto aquí. Con este constructor ya podemos interactuar con el objeto que se construya. El objeto que se crea a través del constructor va a ser el mismo todo el rato dentro de la clase. ¿Qué quiero decir? Que si aquí hacemos unas cuantas funciones, propiedades, etcétera, etcétera, siempre van a ser del mismo objeto. Entonces, ¿cómo puedes interactuar con este objeto que estamos creando? Con el this. Siempre que escribas this y la flecha, vas a estar llamando a la función, al método o a la propiedad que quieras de este objeto. En este caso, vamos a llamarle tipo. This tipo es igual a tipo. Formateo esto y vamos a ver con esto qué es lo que estamos haciendo. Vuelvo al navegador, actualizo y estamos viendo que el animal tiene una propiedad que es tipo. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que el objeto, el this, que estamos creando, va a tener una propiedad que se llama tipo y la estamos cogiendo de la variable tipo. Si vamos aquí al index, hemos dicho que el this tipo, que es la primera variable que le pasamos, es perro. El segundo es el nombre, así que vamos a coger la segunda variable, que le hemos llamado nombre, y le vamos a decir que this nombre va a ser el nombre. Yo si ahora actualizo y voy aquí al navegador, me está diciendo que nombre es trueno. Pues vamos a hacer lo mismo con la raza y con el peligroso. Vamos al navegador, actualizo y tenemos raza y peligroso. Muy bien. ¿Qué pasa? Que queremos estandarizar los datos. Si yo en algún momento de estos no le pongo alguno de estos datos y actualizo, como hemos visto, pues no aparecen. Pero queremos que sí o sí tenga estos parámetros, que tenga estas propiedades el objeto. ¿Cómo podemos inicializar el objeto ya con una serie de propiedades que sí o sí estén dentro del objeto? Vamos aquí al principio de la clase y le vamos a añadir una serie de propiedades. Vamos a decir que cuando se cree el objeto animal va a tener la propiedad pública, que tranquilo, ahora veremos qué es esto de public, que va a ser tipo, también public nombre, public raza y public peligroso. Ahora, si por aquellas cosas yo comentara esto y no se hiciera, por mucho que no esté utilizando las variables, lo que voy a conseguir es que el objeto cuando se inicialice, sí o sí, tenga estas propiedades. Aunque estén vacías, pero por lo menos estarán creadas. Vamos a descomentar esto y vamos a hacer la función describe, que como teníamos aquí en el array, la tenemos aquí ya escrita. Entonces la voy a copiar y la voy a poner dentro de animal. Al ponerlo dentro de una clase, lo que estamos haciendo es que esta función o este método, porque las funciones dentro de una clase se le llaman métodos, va a trabajar directamente con el objeto. En este caso le estamos pasando una variable dentro que era un array. Como ya estamos dentro del objeto, no vamos a necesitar el array. Podemos eliminar la variable de aquí dentro y aquí ya nos están dando un tipo de error, que es que animal, que la estamos pasando como variable, ya no está puesta. Pero antes hemos dicho que dentro de la clase, el objeto que se cree podemos acceder a él a través del this. Si en vez de animal utilizo el this tipo, que lo hemos definido aquí arriba, ya estaremos accediendo a lo que le digamos desde el constructor. Lo mismo con el nombre y la raza. Y ya tenemos puesto lo que teníamos antes como variables del array que podían estar o no estar. Ahora estamos interactuando a través del objeto. Si ahora voy al index PHP y aquí al final digo que me haga un eco de animal describe y actualizo la página, me está dando el mismo resultado. El animal es un perro que se llama Trueno y es de raza Bulldog. Tranquilo, no es peligroso. Si le pongo aquí un 1, va a variar y cuidado que es peligroso.
como antes, exactamente el mismo resultado. Pero, ¿con qué diferencia? Si ahora aquí, en animal, por aquellas cosas de la vida, yo no he inicializado, comento esto, y no inicializo el nombre, ni la raza, ni el peligroso, lo dejo vacío, cuando actualice, no me está dando ningún error. Me está describiendo el texto sin errores porque está accediendo a sus propiedades que le hemos indicado, pero están vacías. Vamos a ver un momento qué es esto del public que hemos definido antes. Las funciones o las propiedades en general dentro de una clase pueden ser públicas, privadas o protegidas. Esas tres características lo que hacen es definir la visibilidad de la propiedad del método o función. Todo lo que sea public podremos acceder a él desde cualquier parte del proyecto, tanto sea dentro como fuera de la clase, a diferencia de lo que es privado o protegido. Todo lo que sea privado solo se va a poder acceder a eso desde dentro de la clase, de la misma clase. Es decir, si yo aquí pusiera la función describe como private, como privada, aquí ahora ya me está marcando en un color más oscurito que no se está utilizando. ¿Por qué? Porque hemos dicho que solo se puede acceder a este método que hemos definido como privado desde dentro de la clase. Y aquí dentro de la clase no se está utilizando. Entonces nos está diciendo que no se está utilizando esta función. De hecho, yo si viniera aquí al index, me está marcando ya un error. Me está diciendo que describe ya no existe dentro de la clase. Y de hecho, si yo actualizara el navegador, me estará diciendo que estamos llamando a un método privado. La solución a esto sería ponerle public. De esta manera, cualquier parte del proyecto puede acceder a esta propiedad. Luego tenemos el protegido, el protected. El protected y el private hacen prácticamente lo mismo. Solo se pueden acceder a él desde dentro de la clase. A diferencia que el protected podemos acceder a él desde una clase que esté heredada de la otra. Las herencias las veremos en otro vídeo. De momento vamos a dejarlo en public y vamos a seguir con el proyecto. ¿Qué más podemos hacer con las clases? Vamos a trabajar un poquito más con el tema de las funciones, de los métodos, ¿vale? Vamos a hacer un poquito más sólido la clase esta. Vamos a crear tres setters, es decir, vamos a asignar las propiedades al objeto a través de funciones. Vamos a crear tres métodos que van a ser setRaza, setTypo y setNombre, donde vamos a pasar la variable para asignarla al objeto. Así que vamos a crear una función que sea pública, que le vamos a llamar setNombre, donde pasamos un string que es nombre. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que tenemos justamente aquí. Lo descomento. Y ya estamos utilizando el setNombre con el nombre. Vamos a crear otra que se llame setPeligroso, donde le pasemos un número que va a ser peligroso. Y el thisPeligroso va a ser peligroso. Y por último vamos a añadir el setRaza. Vamos a decir que cuando se inicie el objeto a través del constructor, del construct, vamos a añadir a las propiedades estas variables, pero lo vamos a hacer mediante funciones, mediante los métodos de la clase. ¿Cómo accedemos a los métodos? Antes hemos dicho que podemos acceder al objeto a través del this. Para acceder a este método vamos a utilizar el this setNombre y le vamos a pasar la variable que hemos recibido desde nombre. Lo mismo podemos hacer con el peligroso y con la raza. El hecho de separar los datos podríamos hacer, por ejemplo, verificar que el nombre esté rellenado. Lo mismo podríamos hacer con el raza. Aquí ahora, si iniciamos, por ejemplo, que esto aquí esté vacío, que esto esté vacío, que esto sea un 0 por defecto, voy al index, voy a vaciar esto un momento y lo que vamos a hacer es que cuando se construya el objeto va a ser sin nombre y sin raza, porque hemos puesto unos valores por defecto y no tiene ni raza ni tiene nombre. Ya hemos visto cómo utilizar los métodos o funciones desde dentro de la clase. Vamos a ver cómo se utilizan desde fuera. Para ello lo que podemos hacer es, cuando construyamos el objeto animal, es solo asignarle el tipo. Vamos a decirle que solo haga el setTypo, ¿de acuerdo? Y dar un poquito más de libertad a la hora de crearlo. Vamos al archivo index.php y lo que vamos a decir que esto de aquí va a ser tipo de perro. Y vamos a añadirle de forma dinámica las características o propiedades que queremos de este animal. Vamos a decirle, por ejemplo, el nombre. ¿Cómo podemos llegar al método, por ejemplo, setNombre? Pues muy sencillo. Una vez ya tengamos inicializado el objeto, en este caso es animal, porque estamos diciendo que es un new animal, donde el tipo es perro, podemos utilizar el objeto para llegar a su método con la flecha setNombre, por ejemplo, le vamos a decir que es trueno.
Igual que esto, también podemos decirle que animal, set raza, que es un bulldog. Y en este caso, vamos a decirle que set peligroso es un 1. Si ahora actualizamos el navegador, verás que hemos asignado las propiedades de una forma diferente. En el constructor solo hemos asignado el tipo y el nombre, raza y peligroso lo hemos asignado desde fuera de la clase. Esto nos sirve mucho para objetos que van evolucionando, depende de un sitio o de otro. Pero imaginemos que queremos proteger un poco más el objeto, que el set nombre, el set raza y peligroso solo se pueden poner desde dentro de la clase. Vamos a protegerlos, a decir que son privados. Vamos a coger los 4 que son sets, que vamos a modificar el objeto, y vamos a decir que son private, que son privados. Al ser privados, hemos dicho antes que solo se pueden acceder a él desde dentro de la clase. Así vamos a controlar mejor qué datos se asignan a las propiedades. Al hacer esto, veremos que lo que hemos dicho fuera está mal hecho, porque no podremos acceder a setNombre, porque ese nombre le hemos dicho que es privado para intentar proteger un poquito más al objeto. Entonces vamos a quitar todo esto de aquí y vamos a ver un tipo de función más, una característica más que tienen las funciones o métodos dentro de una clase, que son las funciones estáticas. Las funciones estáticas son funciones que no necesitan tener el objeto inicializado. Es decir, aquí para acceder al describe hemos tenido que inicializar un objeto de tipo animal. En una función estática no hace falta crear el new animal para después utilizar la flecha y acceder a la función a través del objeto. Vamos a utilizar directamente la clase para hacer la función. ¿Cómo se hace y para qué sirve exactamente? Pongamos, como hemos hecho en este caso, que tenemos diferentes funciones privadas y queremos inicializar directamente un perro con una serie de propiedades y queremos hacer lo que hemos hecho antes, el poner el nombre, el peligroso y la raza, pero pasándolo con variables. Antes hemos visto que se puede hacer desde el constructor, pero vamos a hacerlo de una forma distinta. Vamos a hacerlo desde una función estática. Para esto, lo que vamos a hacer va a ser definir que la función va a ser pública, que va a ser estática, con la palabra reservada static, y que es una función. Y le vamos a llamar crear perro, create perro. ¿Qué variables le vamos a pasar? Sabremos que el tipo va a ser perro y como variables le vamos a pasar un string que va a ser el nombre y un string que va a ser la raza y un int que va a ser el peligroso. Y esto lo que va a hacer va a ser devolvernos un animal. Vamos a crear un perro que va a ser un new animal donde va a ser perro, de tipo perro. Y luego lo que vamos a hacer va a ser a perro, setNombre. Este método hemos visto que era privado, que es este de aquí. Pero como estamos dentro de la misma clase, podemos acceder a esa propiedad sin ningún tipo de problema. También podemos acceder a set raza y de igual manera al set peligroso. Para finalizar, lo que haremos será hacer un return del perro. Dirás, ¿para qué sirve esto exactamente? Tenemos aquí una cadena de acciones que nos simplifican el hecho de crear, en este caso, un perro. Si yo voy al index, aquí en vez de animal, new animal y después añadir todas las propiedades, vamos a coger la clase animal y con 2 puntos dobles podemos acceder a todas las propiedades que sean estáticas. En este caso era create perro. Le vamos a pasar el nombre, la raza y el peligroso. Esto de aquí lo que va a ser buscar la clase animal y de la clase animal va a coger la función estática create perro. Vamos aquí, que es esta función, y vamos a crear un animal nuevo. Vamos a acceder al método setNombre, setRaza y setPeligroso con las variables que le hemos pasado y nos va a devolver, en este caso, perro. Actualizo la página y estamos con los mismos datos. La evolución que hemos hecho, antes teníamos libertad dentro del proyecto para poner variables en el nombre y ahora esto solo se controla desde dentro de la misma clase. Ahora ya hemos utilizado esta función estática desde fuera de la clase. Vamos a utilizarla dentro y vamos a hacer otra cosa más. Vamos a crear otra propiedad nueva, en este caso va a ser privada, una private, que se va a llamar mascota. Y por defecto va a ser un 0. Aquí al asignar un valor a la propiedad, lo que estamos es añadiendo un valor por defecto a la propiedad. Cada vez que se construya el objeto va a tener por defecto esta propiedad y no se va a modificar hasta que lo modifiquemos nosotros desde la clase. Lo que podemos hacer ahora es un create perro de tipo mascota, donde le pasaremos exactamente las mismas propiedades y nos va a devolver un animal. Ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar esta función que ya tenemos escrita para coger el perro
pero además añadirle la propiedad mascota. Para esto lo que vamos a hacer va a ser crear una variable que se llame animal. ¿Qué va a ser el animal? Va a ser el createPerro. ¿Y cómo podemos acceder a esta propiedad? Antes hemos visto que para acceder a una función estática utilizamos el nombre de la clase, dos puntos dobles y la función. En este caso, como estamos dentro de la misma clase, pues podemos utilizar la palabra reservada self, es decir, yo mismo. Podríamos decir animal, dos puntos, o self. El resultado sería exactamente el mismo. Y ya utilizar la función que queremos. En este caso, createPerro. Y le pasamos el nombre, la raza y el peligroso. En vez de animal le voy a llamar perro. Y lo que le vamos a hacer en este perro va a ser mascota es igual a 1. Y un return del perro. Con esto lo que conseguimos es crear un perro desde una función estática y luego añadir más variables. Para terminar, quiero comentar una cosa muy importante en el tema de las clases. Y es que las clases pueden tener constantes. ¿Para qué sirven las constantes? Cuando he empezado el vídeo he dicho que una cosa muy importante de las clases es poder estandarizar los objetos que se creen a través de estas. Pero aquí, por ejemplo, siempre que creo un perro a través de esta función va a tener la palabra perro escrita de esta manera. Pero si cuando construya un perro desde fuera, por ejemplo aquí, digo que animal es igual a new animal, me equivoco, le pongo 3 R's, por ejemplo, aquí me está creando un tipo con unos datos ya erróneos, que no son lo que yo quiero que sean. ¿Cómo podemos estandarizar este tipo de datos? Muy sencillo. Podemos, al principio de la clase, crear constantes. ¿Cómo se define una constante? Con la palabra reservada const. Y por defecto estas constantes se escriben en mayúsculas. Es decir, si queremos definir la palabra perro, podemos utilizar perro y ¿qué va a ser? Pues perro. Así. Entonces, en vez de escribir en cada uno de los sitios la palabra perro como un literal, es decir, entre comillas, podemos acceder a la constante que ya está escrita y ahorrarnos muchos problemas en el proyecto. ¿Cómo se hace esto? Una vez ya tengamos definida la constante que habíamos definido aquí al principio, podemos acceder a esta propiedad, a esta constante, como si fuera una propiedad estática. Podemos acceder desde dos maneras. Con animal, dos puntos dobles, perro. Aquí ya me está indicando cuál es el texto, que es perro. O si estamos dentro de la misma clase, self. Si vamos al index, también podemos hacer exactamente lo mismo. Vamos a crear un tipo de animal donde el tipo va a ser, voy a llamar a la clase y desde la clase voy a utilizar su constante que se llama perro. De esta manera estoy pasando el texto de perro de una forma unificada y nos estamos evitando problemas de estandarización o problemas con los datos a lo largo del proyecto. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si te está interesando el tema de las clases, no te pierdas el siguiente vídeo. Y como digo siempre, si crees que el contenido es de calidad y te está gustando todo lo que estoy haciendo, suscríbete y dale un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós.